Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase para el día de hoy. Gloria a Dios. Es una responsabilidad estar en la casa de oración para aprender de su santa palabra. Gloria a Dios. Imposible el crecimiento espiritual si no escudriñamos, si no aprendemos de la santa palabra. Gloria a Dios. Como mencionó el hermano, para la clase del día de hoy, 9 de octubre, el primer mártir cristiano. Gloria a Dios. De acuerdo a esta lección, pues está cubriendo Hechos capítulo 6 y capítulo 7 en los libros de Hechos. Gloria a Dios. Verdad central. El Espíritu Santo nos ha ungido para que proclamemos el Evangelio. Versículo clave se encuentra en Hechos capítulo 7, verso 55. Hechos capítulo 7, verso 55. Y ley, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Repito, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Sabemos y entendemos. ¿Quién me puede definir o qué ustedes entienden por mártir? Gloria a Dios. No, Panchito. Ok. So, entendemos que es la acción en el ser humano, cualquiera que decida seguir una idea, una creencia, ¿verdad? Que se da hasta el máximo, de tal manera que puede llegar hasta morir, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues, entendiendo que Esteban, después ya de que Cristo había resucitado, ya había cumplido su tiempo aquí en la tierra, donde ya nos había dejado que el Evangelio, ¿verdad? Pues entonces, aquí lo tienen como el primer mártir, pero ya Cristo estando en la tierra, Juan el Bautista también pagó un precio cuando le cortaron la cabeza, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a cubrir el libro de Hechos, capítulo 6, verso 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Quién puede leer el capítulo 6, el verso 8, 9, 10, 11 y 12? Hasta el 12, sí. Gloria a Dios. Ajá.
¿Qué puede entender? ¿Cuál es la acción que están mencionando en esos versos a relación de la iglesia, pero en este caso en contra de Esteban? Ok. Ajá. Ok. Ajá. Gloria a Dios. So, le llevaban la contraria, ¿verdad? Siempre estaban llevándole la contraria. Siempre ha sido una lucha entre lo que es el evangelio y el enemigo de las almas, ¿verdad? Porque no hay un entendimiento, no nos queremos a veces someter a la verdad y eso va a crear unos conflictos y ellos, por más que quisieran, no van a entenderlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Estaban ciegos espiritualmente hablando. Y entonces aquí hablan de qué grupos, más o menos, de los libertinos, como hoy en día que tenemos multitudes y multitudes de religiones, ¿verdad? Diferentes ideas, diferentes opiniones, pero entonces aquí ellos mencionan que la palabra dice que no podían resistir, porque la palabra dice que el hombre espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice? Que percibe todas las cosas allá en Primera de Corintios capítulo 2, ¿verdad? 14, 15. Sin embargo, el que es terrenal, que no ha nacido del Espíritu, no puede ver estas verdades. ¿Verdad que sí? Entonces, pero que entonces aquí hablan también, en el 12, dice, los ancianos, los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Quiere decir que ya están planificando, le van a levantar ¿qué? Un falso testimonio, ¿verdad? Mentiras, fabricándole, lo mismo que le hicieron a Jesús. Porque la palabra siempre va a tener la victoria, pero el hombre que desconoce esa verdad va a rechazarla. ¿Quién puede buscar en el libro de Isaías? Libro de Isaías. Perdón, vamos primero al libro de Jeremías. Gloria a Dios. Libro de Jeremías, capítulo 44, 16. 44, 16 hasta el 19. ¿Quién puede leer esa porción de la palabra? Gloria a Dios. Jeremías capítulo 44, 16 hasta el 19. Ok. ¿Ustedes qué entendemos por esa lectura de la palabra? ¿En qué posición estaba ese pueblo? Rebelde todo el tiempo. ¿Y qué punto ellos mencionan ahí en relación de
de cuando sus acciones eran en contra de Dios, que todo le iba de mejor. ¿No le suena posiblemente o parecido en la vida del diario vivir? Muchas personas dicen, no, si cuando yo le sirvo al Señor todo me sale mal, tengo pruebas, problemas. ¿Ah? Entonces cuando estamos ajenos de someternos a la palabra, a la obediencia de la palabra, ¿verdad? Pues como que todo se alinea, ¿verdad? Todo que está tranquilo, aparentemente está todo bien. Eso se ve muy común, especialmente en un pecado que se acostumbra a practicar hoy en día, y es el de adulterio. Cuando hay personas que están cometiendo adulterio porque están en un matrimonio no autorizado por Dios, aparentemente todo les sale bien, ¿verdad? Aunque ellos no entiendan que uno está en adulterio y el otro está en ¿qué? En fornicación, si ese fuera el caso. Si los dos estuvieran en adulterio porque los dos han sido casados y están casados pero se han separado, ellos le llaman, usan el término de divorcio, lo cual no es aprobado por Dios. En su mente carnal, en sus hábitos carnales, ellos están bien. Y ustedes ven que posiblemente se ve una familia próspera, se ve una situación financiera próspera, ¿verdad? Pero una vez que esas personas, esos hermanos descubren y comienzan a tratar de hacer lo que es correcto, van a venir las batallas, van a venir los problemas. Porque ahora lo que está sucediendo es que ahora usted espiritualmente, ese hermano o esa hermana que ha descubierto esa verdad, que la ha encontrado, quiere obedecerle al Señor. Quiere someterse, entonces ahora van a venir problemas. Porque posiblemente uno de esos compañeros no va a aceptar esa verdad. Es porque es una guerra espiritual. Pero entonces tenemos que decidirnos de qué. Servirle al Señor o servirle a nuestras pasiones. Y eso, ahí es que está el crecimiento, el sacrificio de lo que nosotros vamos a ¿qué? A sacrificar. Gloria a Dios. Es por eso que acá Esteban, bajo toda esa presión, y Esteban sabía muy claro de que lo que le esperaba. Él sabía, entendía que habían crucificado a Jesucristo, ¿verdad que sí? No le dieron tregua, no le dieron oportunidad, no se sometieron a la verdad. Y ahí dice los ancianos y los escribas, los mismos que llevaron a la cruz al Señor. Y buscaron falsos testigos. ¿Qué más? No se sometieron. Y ya ustedes ven que aquí en Jeremías, cuando dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros. Ya ellos tenían en plan. O sea, ya el enemigo, debemos entender y saber que el plan de Dios es perfecto. Dios conoce el corazón de los hombres. Años después, siglos después, iba a nacer el Mesías, la madre, ¿verdad? Sabemos que es María. Y ya ellos, anteriormente ya ellos creían en una reina del cielo. Lo cual todos sabemos que después se convierte en una mala enseñanza hoy, donde decimos María, Madre de Dios. Y María es madre de Jesucristo, no es madre de Dios. Porque Jesucristo tiene madre, y se llama María, pero Dios no tiene madre. Porque el Dios Todopoderoso es omnipotente, es todo. Por lo tanto, tenemos que entender que esa batalla continuará hasta el tiempo que ha sido ¿qué? Establecido por Dios, hasta que se cumpla el tiempo de la venida de Jesucristo, para que esa dispensación se cumpla. Y con todo eso la palabra dice que al final del milenio, Cristo gobernando aquí 1000 años, ¿verdad? No se van a someter, gloria a Dios.
Hechos, capítulo 7, 48, 7, 48, 49, 50 hasta el 52. Hechos, capítulo 7, verso 48 hasta el 52. ¿Quién puede leer? Gloria a Dios. No se peleen por los turnos, hermanos. Gloria a Dios. 7:48. ¿Hay algún voluntario o si no leo yo? Ok, gloria a Dios. Sí, yo sé. Muchos hoy muchos posiblemente no pudieron llegar. Dios sabe la razón. Nosotros como hombres le damos la excusa a la lluvia, posiblemente al clima. Pero Dios es el que verdaderamente conoce la razón por qué no pudimos llegar. 7:48 de Hechos. Hasta el 52. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. ¿Qué otra observación en los hermanos podemos notar? ¿Alguna otra observación, hermanos? Gloria a Dios. Hermano Semidey. Ajá. Ajá. Gloria a Dios. Cuando leí el verso número 7, 48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
Gloria a Dios. ¿Qué podemos entender? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿De qué plan estamos hablando? ¿De qué plan está hablando la palabra Esteban cuando comienza a mencionar? Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ok. Vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. ¿Quién me puede leer el verso 1 y 2? Y entonces el mismo 66, 7, 8 y 9 del libro de Isaías. Gloria a Dios. El otro es el verso 6, el 7, 8 y 9. Gloria a Dios. Como sabemos y entendemos, cuando ustedes vienen al conocimiento de la palabra, por eso es que cuando vamos buscando esa sabiduría de lo alto, el plan de Dios estaba establecido de que cuando Cristo viniera, ¿verdad? Sabemos y entendemos que parte de lo que hizo Cristo fue y mayormente cumplir el deseo del Padre. Pero una de las cosas que dejan de existir es parte de algunas de las leyes dentro de la ley mosaica, ¿verdad? El templo, físicamente hablando, donde era un templo físico, construido ¿por quién? Por los hombres. Pero todos entendemos y sabemos que cuando habla de un templo, este cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Era el plan y es el plan de Dios que había que nacer de nuevo. ¿Había que nacer de qué? Del Espíritu. Esas promesas se le fueron dadas ¿a quién? Desde un principio en Génesis. ¿A quién se le dieron esas promesas? Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando comienza el plan de Dios para que se implementara y de ahí, pues, del linaje de Abraham, por medio de la ¿qué? De la fe. ¿Y cuál es esa fe? Que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando ¿a quién? A Jesucristo y sentándolo ¿a dónde? A la diestra del Padre. Que esto es lo que más adelante vamos a ver, pero sabemos y entendemos que Esteban enfatiza y enfoca. Y le dijeron, ustedes han sido rebeldes. Se lo repite. Y él sabía que lo que estaba era alineando su muerte, porque sabían que lo iban a matar. Porque cuando ya Esteban, porque como sabemos la función de Esteban, supuestamente de acuerdo a la lectura,
y a lo que hemos visto iba más allá de la rutina del evangelio social. ¿A qué funciones supuestamente mayormente se dedicaba Esteban? ¿Qué era lo que Esteban hacía mayormente con otros grupos de diáconos? Ajá. Ajá. Sí, exacto. Era un llamado. Sí. Es por eso que nosotros debemos entender y crecer. Muchas personas, ustedes ven por ahí que hay muchas congregaciones en muchas áreas y a veces debemos separar a lo que Dios nos ha llamado, cada uno con una función y un trabajo. Esteban, la decisión de escoger a Esteban fue con la función de que fuera uno de los 7 diáconos primarios de la iglesia, porque había un egoísmo, había unos problemas dentro de la repartición de alimentos y de todas las ayudas a las viudas y a ciertos componentes de la iglesia. Entonces, esa era supuestamente su función. ¿Por qué habían escogido a 7 diáconos? Pues porque la función de los apóstoles era netamente y completamente predicar el evangelio. Y ellos no podían predicar y regalar pan y peces. Y es lo que hoy debemos examinarnos, que a veces, aunque nosotros queramos hacer el bien, nosotros tenemos que someternos al llamado de Dios, a lo que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Hay personas que llegan a conclusiones de congregaciones que porque no hacen lo que ven en otras congregaciones, pues dicen, ustedes no están haciendo lo que Dios ha ordenado hacer. Pero ellos no entienden. Ellos no entienden que el llamado es individual. Cada uno es llamado con un plan y un propósito. Sabemos y entendemos que todo cristiano tiene que nacer del Espíritu para poder entender ese llamado. Y ese llamado no viene de la noche a la mañana, o sea, entenderlo. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra para entonces alcanzar y descubrir qué es lo que Dios quiere en nosotros, para nosotros. Porque Dios no ha llamado a todo el mundo que para tener los mismos dones. Si usted Dios lo ha llamado y lo ha preparado para tener el don y el ministerio de música, pues a eso es lo que Dios lo ha llamado a usted. Si a usted lo ha llamado para que sea servidor y cocinar y llevar y repartir comida, gloria a Dios, pues a eso fue que Dios te ha llamado, gloria a Dios. Si te ha llamado para cantar, te prepara para cantar. El evangelio no es cualquier cosa, hermano. El evangelio no es decir eso como es para Dios. No, esto no es así, hermanos. Tenemos que pagar un precio. Son en las obras terrenales que a veces nosotros practicamos en las congregaciones, ¿verdad? Que nos preparamos. El papel que usted va a usar, al que le toca a usted, si cualquier sea la obra, si es una obra de arte, de poesía, usted no viene aquí a tratar de adivinar las estrofas, ¿verdad? Usted se prepara para deponer la poesía. ¿Qué sucede? Tenemos que prepararnos. Usted es carpintero, pues usted se pule en esa área, porque esos son regalos que Dios, habilidades que Dios nos ha dado. Si Dios te ha llamado para ser evangelista, Dios te prepara y te envía. Gloria a Dios. Usted no tiene que depender de que las personas le cambien esa opción o lo desanimen, porque es un llamado de Dios y Dios te prepara. Dios va preparándonos paso a paso, nos va quitando cosas que tenemos, defectos. Por ejemplo, un orgullo. El orgullo es una obra, un resultado de la carne. Entonces usted va creciendo en esa madurez. Entonces lo que antes usted posiblemente le molestaba que lo vieran de esa manera, pues ya usted ha crecido y pues, gloria a Dios.
Y es por eso que ustedes ven que el comportamiento del cristiano que ya está sometido al Señor, pues vive una vida fiel a las enseñanzas de la palabra. Y a veces, pues, lo que a usted posiblemente lo ve como algo sobresaliente, terrenalmente hablando, a usted no le atrae. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted está mirando cosas de arriba. Como cuando Esteban miró hacia arriba y ve al Señor a la diestra. Evidencias. Un Cristo ya que resucitado y está sentado a la diestra. Para que veamos todas estas enseñanzas de tal manera que muchos dicen, no, si Cristo regresa, se convierte espíritu nuevamente y sube al cielo. Miren qué clases de enseñanzas. Pero entonces cuando usted escudriña la palabra, usted ve que no es lo que dice la palabra. O sea, la palabra es bien específica. Quiere decir que ellos están hablando sin palabra. Y es las confusiones. Aquí cuando dice, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Las tres Siones. La iglesia, ¿verdad? La celestial. Y tenemos que entender que cuando llegue ese día, ¿qué va a suceder cuando? Al fin de esta dispensación, no de la dispensación de la gracia, cuando venga Cristo a venir a buscar su iglesia. Ahí, todo el restante, el remanente ese pueblo de Israel que no entendía esa verdad, va a ver que todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que todo lo que ellos hasta hoy, porque en la actitud y la forma del pueblo de Israel, de los que practican el judaísmo, es esa misma que hemos leído. Han rechazado a Jesucristo, rechazan a Jesucristo como el Mesías. Por eso es que ellos castigan y matan a todos los que se someten a la verdad. ¿Y esa verdad es quién? Cristo. El camino, la verdad y la vida. Porque sin Cristo no tenemos ¿qué? Esperanza. Y si no hay esperanza, ¿de qué? Como dijo Pablo, si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Quién puede leer? Nos quedamos en el 52. ¿Quién puede leer el 53, 55, 56, 58 y 59 y 60? De Hechos 7. Gloria a Dios. 53, 55, 56, 58, 59 y 60. ¿Perdón? Sí, los versos, los últimos que como tienen de la lección. No, hasta 59 y 60, los últimos dos. Gloria a Dios. Sí, el verso 53. Vamos a coger primero el 53.
Ujú. Es correcto. Ujú. Lo que nos conviene. Ujú. Ok. ¿Alguna otra, hermano Semidey? Observación. A relación del verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de los de ángeles y no la guardasteis. Verdaderamente tenemos que entender que el verdadero arrepentimiento, como dijo aquí, como dice aquí, ellos no se someten, como explicó el hermano Pedrito, ¿verdad? La gente hoy, nosotros, porque la palabra está para nosotros los creyentes. La palabra dice de los incrédulos que son dentro de la iglesia. O sea, nosotros nos sometemos a nuestras opiniones, a nuestras malas costumbres, a lo que entendamos y a lo que nos conviene, ¿verdad? Mencioné anteriormente un ejemplo bien sencillo, el adulterio, la fornicación. Es uno de los temas más que abarcan una sociedad. En un sentido de la palabra sencillo, dice usted divide y ¿qué? Conquista, ¿verdad? Si usted divide la familia, es fácil de controlarla, ¿verdad? De destruirla. ¿Por qué? Porque una familia que ora, que permanece unida, pues entonces, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo las ordenanzas, pues no es fácil de romper ese vínculo colectivo en esa familia. Gloria a Dios. Es por eso que ustedes ven en muchas sociedades, especialmente las nuestras, hablando de ciertos grupos étnicos, que hay muchos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque
aunque usted quiera ya hacer lo correcto, ya hay fuerzas externas que ya usted no tiene control de ellas y van afectándole. Y usted disciplina, un ejemplo, sus hijos en su casa con una disciplina a través del evangelio, pero los envía a un sistema de educación que está corrupto. Entonces, ¿qué sucede? Usted lucha. ¿Cuál sería la opción? Bueno, la opción es que usted le enseñe las clases en su casa, pero ahora tiene otro problema, porque si usted no tiene la habilidad de hacerlo o el tiempo porque trabaja o cualquiera sean las razones, ahora usted tiene que exponer a sus hijos a un ambiente corrupto, donde todo lo negativo le dicen que es bueno, donde el matrimonio del mismo sexo es correcto, donde no se puede hacer esto porque es incorrecto, que hay que promover el aborto porque es correcto, porque promover el aborto es lo correcto porque no le estamos quitando el derecho a esa madre, pero se olvidan de la criatura, ¿ves? Y así por el estilo. Venimos aquí a la palabra, este pueblo de Israel, desde un principio, el escogido, los escogidos, siempre han sido rebeldes. Siempre han sido rebeldes. ¿Por qué? Porque no se quieren someter. Hoy nosotros, de igual manera, si aprendemos la palabra y no nos sometemos, pues somos desobedientes. Estamos siendo ¿qué? Rebeldes. No hay diferencia de lo que le hicieron a Esteban allí, porque están rechazando una verdad. Y él le dice a ellos bien claro, miren ustedes, no quieren. Y están repitiendo lo mismo que hicieron sus padres. O sea, heredando las mismas costumbres. ¿No es acaso lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, ahora mismo estamos en una época, en el mes de octubre, donde se practican esas tonterías de Halloween, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues usted está en una lucha, porque posiblemente usted no lo quiere practicar, porque lo ve innecesario, es algo que eso es pagano, es algo pagano, un ejemplo, pero todos los alrededor de su familia lo practican. ¿Qué sucede? Termina usted comiendo los dulces también, porque es así. Entonces lo que nosotros tenemos es que educar, cosa que cuando esos niños crezcan, porque nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Yo me crié en un ambiente natural, pagano, como se dice, pero ¿quién es el que me cambia? ¿Quién es el que nos cambia? La palabra. Pero Dios hace su trabajo. Jesucristo hizo el suyo. El Espíritu hace su trabajo todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos, que aquí es lo que se está hablando del plan de Dios, de la salvación, Dios es el que nos trae, ¿verdad? Dice la palabra, ¿dónde? Juan 44, 6:44. Él nos trae. En el 65, del mismo 6:65, dice que nos da el Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿somos qué? Somos hijos espirituales de Dios. Entramos a la familia de Dios para poder ver que no es imposible meter un elefante dentro de una hormiga. Para Dios no es imposible. Para entenderlo de esa forma más sencilla de entender. Meter un elefante dentro de una hormiga. Para Dios nada es imposible. ¿Qué sucede? Nosotros venimos ahora, pero la pregunta es, ¿verdaderamente nos hemos arrepentido? Porque el proceso del arrepentimiento no se detiene cuando usted acepta al Señor. Porque si ese es el caso, pues entonces usted dice, adiós, pues entonces volvemos a caer y verdaderamente. Pero el verdadero arrepentimiento se efectúa cada vez que usted verdaderamente entiende y reconoce que está en error. ¿Verdad? Hay personas, volviendo a este tema del matrimonio, fornicación, hay personas que quieren servirle al Señor, pero como están en la carne, están en las cosas del diario vivir, en lo material, se les hace difícil y tienen que pelear la batalla y de que Dios le dé ¿qué? La fuerza para salir de ese pecado. He mencionado yo, a veces hemos leído,
Pero ustedes saben que la palabra ya en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, cuando está esa práctica de fornicación, del hijastro con la madrastra, ¿verdad? Pablo ora por una enfermedad y se lo entrega a Satanás. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que Dios tome el control. Es por eso que cuando yo hablo de ese tema, yo le digo a las personas y me preguntan, pero yo, no, en eso yo no te puedo ayudar. Eso es entre tú y Dios. Si entienden verdaderamente la verdad, le van a decir, pero lo que usted me está diciendo es que yo me deje mi esposo. No, pues tú no estás dejando a tu esposo, ese no es tu esposo. Tu esposo es aquel que está allá. ¿Ves? Pero que yo no puedo, tengo 3 nuevos hijos. Y bueno, en eso no te puedo ayudar. Dios tiene el poder. Tú sométete, arrepiéntete y Dios lo arregla. Pero nosotros no lo podemos ver al momento. Eso es como cuando nosotros tenemos accidentes, a veces una acción, usted mira hacia atrás, 10 años hacia atrás, cuando pasó esa experiencia, ahora lo ve como una broma, o lo ve como un chiste, o lo vio tan asfixiado que yo estaba 10 años atrás y mira tan sencillo que era. ¿Ves? Porque no lo podía entender en ese momento. Así estamos en nuestras acciones. Esteban sabía para dónde iba y a dónde estaba parado. Esteban sabía que lo iban a ¿qué? A matar. Pero Dios no solamente en ese proceso de ese juicio que le hicieron, de esas acusaciones, no solamente le da la oportunidad de darle fuerzas, espiritualmente hablando, observa, mira y ve a quién. A Jesucristo, a la diestra del Padre. Para que él viera y estuviera ¿qué? Convencido que para donde iba era algo ya establecido por el Todopoderoso y no había que dudar. Por eso él siempre le dijo a ustedes y se dedica, y ustedes ven que él se identifica a los escribas, a los ancianos, porque no es a los líderes hoy, no son las multitudes de religiones que son las que llevan el error. Teólogos que estudian esa palabra, la interpretan como ellos quieren interpretarla, pero no es el plan de Dios. Gloria a Dios. Y dice en el 56, ya lo mencionamos, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hijo del Hombre con mayúscula, para que nosotros veamos y entendamos que al que él vio allí fue un hombre transformado físicamente hablando, con un cuerpo como el de usted, como es el mío, pero glorificado. Para que no haya duda de que, como cuando Cristo se le presentó antes de haber sido de ascender, subir, ¿verdad? Y le dice a los apóstoles, tocad, palpad, que ¿verdad? Un espíritu no tiene que carne y huesos como tengo yo. Y ustedes ven que hay personas, hay creencias, sectas mal establecidas que no pueden ver esa verdad. Y dicen, no, si Cristo regresa, una vez que pasó esa etapa, regresó hacia el espíritu de nuevo. Pues entonces lo que dice allá la palabra cuando dice en Hebreos, ¿verdad? 10:5, ¿qué dice? ¿Quién puede leer 10:5 Hebreos? ¿Qué le dice Jesús hablándole a papá? ¿Ah? Cuerpo real, físico. Todas esas costumbres, normas que tenían el pueblo de Israel, ahora el templo, Cristo, que es el máximo de nuestra redención, sella, ¿verdad? Ese plan y propósito de Dios.
porque ahora el sacrificio perfecto, como dice ahí en el mismo libro de Hebreo 10, ¿verdad? Cristo cumple con todo lo que, lo de la ley. Todas esas normitas de sacrificar palomitas, sacrificar corderitos, vaquitas, ¿verdad? Ahora fue el mismo Hijo engendrado de Dios el que es ¿qué? Sacrificado para que sea el sacrificio perfecto, el nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 9, 15. ¿Verdad que sí? Mediador de un nuevo pacto. A través de estos hombres que fueron seleccionados, que han sido seleccionados para llevar el evangelio, tienen que cumplir, tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha ordenado. Pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Dejarnos que el Espíritu nos guíe, porque el Espíritu Santo es el que nos guía día tras día, porque esa es su función, ese es su trabajo, día tras día. Pero es nuestra responsabilidad de aprender la palabra de Dios. Y no solamente aprenderla. Por eso es que dice que no solamente seamos ¿qué? Oidores, sino hacedores de la misma. Nosotros debemos andar como andó Cristo. No a la izquierda, no a la derecha. Hacia el frente todo el tiempo, buscando el blanco. Como dijo Pablo, ¿verdad? Pablo, en esta misma historia, ¿se acuerdan que comienza la historia y mencionan un joven que se llamaba ¿qué? ¿Verdad? Pablo, que después Saulo, ¿verdad? ¿Y por qué Saulo? Porque es el idioma del griego, porque en lo que mucha gente a veces nosotros no entendemos es que dentro de estas naciones, de estos imperios, como ahora mismo aquí se le trata de imponer, por ejemplo, inglés solamente, porque el imperio que domina, pues trata de imponer, eso se llama el imperialismo cultural, tratar de implementar las reglas de la nación que domina. Entonces, pues dentro de esas asambleas era, ¿y cómo se llamaba esa asamblea? ¿Cómo es que se llama la asamblea de los judíos? No las asambleas de Dios. ¿No es el Sanedrín? Es el Sanedrín, ¿verdad? Eso es una junta, eso es como una corte, que están todos los de la élite, cuello blanco, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, tenemos aquí todos aquí sentados, Entonces, ellos son los que deciden, ¿verdad? Eso está correcto, eso no está incorrecto. Esos son los que deciden a los leones. Posiblemente ellos los pueden devorar, pero como ellos están en control, ¿verdad? Porque lo primero es, ya usted ve la arrogancia del orgullo mal fundado a veces, ya usted los ve. Entonces uno tiene que examinar, ver. Entonces aquí Pablo, lo que no sabía Pablo, que era fariseo, lo que le iba a tocar. En nuestro lenguaje campesino de nuestro país, no sabía a dónde el grillo tenía la manteca y iba a descubrir esa verdad. Por eso le dice la palabra en la visión, ¿verdad? El Señor, me es menester y vas a ver, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque Pablo fue seleccionado con un propósito. Pablo fue seleccionado para predicarle y enseñar ¿a quién? A los gentiles. Todos los gentiles que estaban compuestos, porque lo que pasa había segregación racial. O sea, el judío era bien orgulloso de su nacionalidad judía, porque ellos entendían a lo que le convenían que eran descendientes del Todopoderoso. El mismo Pedro, ustedes saben que cayó por poco, cae en la trampa. Pero a través de las enseñanzas él va descubriendo y entendiendo el plan. ¿Por qué? Porque hay un solo pueblo, que somos los creyentes. Sea usted de linaje nacional chino,
cubano, puertorriqueño, dominicano, cualquier sea su linaje nacional, todos caemos bajo un solo linaje espiritual, donde Dios Todopoderoso es nuestro Padre Celestial, Jesucristo es nuestro hermano mayor, primogénito de la resurrección, primero que resucitó, ¿verdad? Para nunca más morir, porque sabemos que Cristo había resucitado a Lázaro, pero Lázaro iba a volver a morir, ¿verdad? Pero Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Gloria a Dios. Y hoy está sentado ¿a dónde? A la derecha, a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Dije yo anteriormente aquí los otros días, son cosas que ustedes oyen a estos líderes cuando hablan sin Biblia. Y yo le mencioné que yo había ido a un lugar y hoy cuando el pastor dijo que Cristo era 100% Dios, 100% hombre. ¿Ustedes ven cómo podemos infiltrar los errores? Porque entonces ahí viene la duda, si no se enseña. Si él dijo que era 100% hombre, 100% Dios, ¿a dónde está su explicación? ¿Ustedes ven? Yo puedo decir algo, pero puedo equivocarme. La fórmula, la matemática, nosotros usamos calculadoras, ¿verdad? A veces. Usted busca una fórmula, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, si usted la escribe en la calculadora, la tecnología le da el resultado, ¿verdad? Pero usted no conoce la fórmula. El proceso, el por qué es 3. ¿Ves? Y es por eso que ustedes ven que en el sistema de educación aquí dicen que de ver nosotros haber crecido y aumentado en conocimiento, nos hemos atrasado. Porque nos hemos dejado llevar ¿por dónde? Por las máquinas. Las máquinas son las que están haciendo nuestro trabajo mental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted coge una yarda, una regla, va a medir. Los otros días fui yo, por no practicar, tenía las rayas, lo que hice, me di un pedazo de cristal y lo que dije, 9 menos 3 rayas. Porque a mí ya se me olvidó si eran 3/4, 1/4, y yo dije 3 menos 3 rayas. ¿Ustedes ven? Podemos perder ese vínculo. Por eso es que la palabra es mandatoria repetición. Es mandatoria. Porque si no la repetimos, nos las van a robar. Es algo real. Entonces, cuando aquel hermano, porque lo que hay es confusión. Pero entonces, esa confusión se puede convertir en rebelión cuando usted trata de, ¿qué? Corregir. Ahí es que se convierte en esa rebelión e ir en contra de la palabra, que es lo que hicieron ellos y hacen todo el tiempo. Cristo viene, ellos no se someten. Envía a los apóstoles, no se someten. Viene Esteban, no se someten. Venimos hoy, no nos sometemos. Porque tratamos de cambiar a nuestra disposición de lo que creemos. En este caso nos dejamos llevar por la teología, que es mayormente la última ciencia establecida para decir qué es lo que Dios nos quiere enseñar. En el 58 ya leímos, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ya conocemos que Saulo es Pablo, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué le dice Esteban al Señor, recibe mi espíritu? Y no recibe completo, su cuerpo y espíritu. ¿Por qué ustedes piensan? O no es que piensan, ¿qué dice la palabra a relación de los que mueren después de Cristo? De la resurrección de Cristo. El espíritu es el que sube, el cuerpo se queda, regresa al polvo esperando ¿qué?
la venida de Cristo, nuestra redención de nuestros cuerpos, para que entonces subamos al cielo y estemos con el Señor una vez que el Cristo venga, y no confundamos la venida del Señor con la manifestación. La venida del Señor viene a buscar el fruto de su trabajo, que es ¿quién? La iglesia. ¿Verdad? Seremos ¿qué? Transformados en un ¿qué? Abrir y cerrar de ojos. Y seremos ¿qué? Transformados a un cuerpo glorificado, para que la promesa que dice Génesis 1:26 se cumpla. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que tengamos un cuerpo celestial con naturalezas celestiales. ¿Quién me puede decir alguna de las naturalezas de un cuerpo celestial? Incorruptible, inaccesible, no se enferma. ¿Qué destella? No se pone viejo. Que mucho miedo le tienen a la vejez. ¿Ah? Pueden pasar, sí, pueden pasar. Tiene potestad sobre las leyes naturales. No se cansa. Ajá. Imagínense ustedes, nosotros con ese cuerpo celestial. ¿Ah? Superior al de los ángeles. Ajá. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí. No es que ustedes vayan a China, quieren ir a China ya a esperar. Sí. Bueno, sí, ahí están los misterios y como todos sabemos, las cosas son debatibles en algunas cosas, pero hay cosas que no salvan ni condenan, pero sabemos que Pablo subió, se remontó al tercer cielo, Jesucristo subió al cielo y regresó durante esa etapa de su crucifixión, cuando estuvo esos 3 días, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es debatible? ¿Sea dónde está? Porque lo que el ojo del hombre no puede ver, no quiere decir que el ojo del espíritu no lo pueda percibir, que no lo vea. Y puede ser que, como esas ciencias ficciones que nosotros vemos en películas, que no es ficción. Eso es, Dios le permite al hombre que desarrollen lo que es real. ¿No es acaso lo que dice la palabra, que Dios ha hecho todo lo que no se ve? Eso no implica de que el tercer cielo, o sea, lo que le llaman la ciencia de hoy el día, esos agujeros, porque podemos pasar a otras dimensiones. Nuestro cuerpo pues va a ser semejante al del Todopoderoso, al de Cristo. O sea, vamos a tener todas esas ventajas, porque entonces, como dijimos anteriormente, la diferencia es que todos aquellos que sean salvos durante el milenio no van a ser celestiales. Esas son multitudes de enseñanzas que se cubren de acuerdo a la clase y a la oportunidad, pero serán salvos, no van a heredar. Es por eso que dice allá en la conversación de Nicodemos, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo le enseña a Nicodemos, ver, entrar y heredar, allá en 1 Corintios capítulo 15, 50. Porque nuestra redención, nuestro cuerpo, esto se hereda, este cuerpo transformado. Por eso es que hay que subir, Filipenses 3, 20, 21, a buscar nuestra ciudadanía. Gloria a Dios. Y Esteban aquí estaba convencido, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y
Sí, Apocalipsis 24. Sí. Sí. Es correcto. El cuerpo, por eso es que una de las razones por este cuerpo en este cuerpo es que aprendemos el ser que justo y aplicar justicia. Es por eso que dice en Apocalipsis capítulo 24. ¿Quién puede leer Apocalipsis capítulo 20, verso 4? Gloria a Dios. Porque es lo que hablamos, que la experiencia de la vida, la universidad de la vida, es la que vivimos. Y es la mejor universidad que tenemos. Porque los libros... Ajá. Salud. Gloria a Dios. Porque esa experiencia, como dice el hermano, acá es una realidad. Es por eso que usted como papá, como mamá, tiene la experiencia de compadecerse y ser justo con sus hijos a veces. A veces bajo coraje nosotros reaccionamos, pero usted lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Ustedes si han tenido una experiencia que ustedes saben que es negativa, usted trata de evitar. Pero como a veces nosotros tratamos de imponer algo a última hora, es por eso que, como dijimos anteriormente, colectivamente la familia, la estructura familiar es importante porque ahí es donde aprendemos, en un término bien jocoso que usamos, la educación en el hogar se mama, se recibe desde un principio. Cuando usted le habla al niño, a veces tenemos costumbre de gritarle, no le hablamos. ¿No es acaso lo que le pasó a Moisés cuando Dios le dijo, háblale a la piedra? No le dijo, azótala, háblale, dile, ¿verdad? A veces nosotros, pues bajo coraje, yo tengo una experiencia, una de las primeras aquí, cuando me rompieron el cristal allá afuera, no le metí con la escoba, yo me acuerdo, de tal manera que me acuerdo, ¿verdad? Hoy, tantos años. y el hermano Cordero con esa pasta, y ahí, mamá mía. Y todavía me duele el cantazo que le di a Laino, a mí. Porque él empezó a brincar, pero cuando yo salí, yo lo que pensaba eran los $400, $500 que me iba a costar el cristal ese. Y estaba lloviendo también. Ustedes ven cómo perdemos el control y después nos lamentamos. Pero ya el daño está hecho, un ejemplo, si ese fuera el caso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucha precaución. Pero esa experiencia es la que nos enseña a amar, a hacer justicia, a tener misericordia por nuestro prójimo. Y el cristiano debe ser eficaz en hacer decisiones y no confundir la misericordia de Dios con el ay bendito, que ahí es cuando caemos. Ahí es que cuando nosotros caemos en las trampas, para después lamentarnos. Nosotros lo que tenemos que ser firmes en nuestras acciones, en nuestras decisiones, es como hablamos, si es sí es un sí, o no es un no. Aunque nos duela, porque tratamos de hacer lo mejor. ¿Qué sucede? Aquí Esteban sabía, pero tenía que recordárselos a ellos. Porque por eso es que no tenemos excusa hoy, y allí no tenían excusa. Porque Dios nunca ha dejado de recordarnos ese plan y propósito de que tenemos que someternos. Pero entonces la pregunta es si verdaderamente nos hemos arrepentido, ¿para qué someternos? Porque una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Dentro de la iglesia, o sea, dentro ya del cuerpo. No, no.
Sí. Ellos siempre han rechazado. Cuando digo ellos, los no creyentes, que han sido no creyentes, pero que sí practican religión. Porque acuérdense que la palabra, cuando habla de los no creyentes, es para los que practican una secta o religión alguna, aunque sea incorrecta. Es la voluntad. Bueno, por eso es que allá en Timoteo, cuando dice es la voluntad de Dios, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que entiendan y reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Dios no se contradice. O sea, nosotros somos los que rechazamos esa verdad. Por ejemplo, cuando llegan testigos de Jehová a su casa, si usted tiene la oportunidad y está preparado para hablarle palabra de Dios, no es para ponerse a discutir, porque si no, mejor calle. Ellos tienen la oportunidad de ser salvos, pero una cosa es la oportunidad que ellos tengan y otra cosa es que ellos rechacen el escuchar la verdad. Si la rechazan, ya es culpa de ellos y es decisión de ellos. Y Dios ya conoce esos corazones. Pero ¿qué sucede? Si está en el plan de que sea salva o salvo, van a aceptarlo, van a leer, cualquier sea la acción que tomen. Pero acuérdense que todas estas sectas están poseídas por espíritus de error y por eso es que no pueden salir. Es una guerra espiritual, es lo que mucha gente no entiende. Sí, hermano Israel. Corán. Sí, por eso el conocimiento es importante, pero es como yo he mencionado anteriormente, los fundamentos de las escrituras, nos tenemos que remontar siglos hacia atrás. Entonces, cuando buscamos la interpretación de los escritos de ellos, cuando ustedes buscan, pues entonces, históricamente usamos la historia, su misma historia, porque las tres religiones fundamentales de la raza humana es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué sucede? Esas tres religiones dominan el planeta, ¿ok? Pero cuando ustedes buscan y analizan, se van a la historia, no la pueden cambiar. O sea, la misma historia original, bajo la arqueología regular del diario vivir, todas tienen que reconocer que la civilización humana comienza allá en Mesopotamia, en unas áreas que se llama el Jardín del Edén, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando comienzan las escrituras, que comienzan bajo el imperio babilónico, todo eso uno lo va, por eso a veces es bueno crecer en un conocimiento, tener un balance, no ser idólatras, porque no podemos creer todo lo que leemos.
Ok, no lo podemos creer, pero cuando usted escudriña, por ejemplo, cuando usted busca el origen de las naciones se establecen con un plan de ¿qué? De establecer todas las naciones, pero dice la palabra de una sola lengua. ¿Qué hace? Establece todas las lenguas, pero ¿para qué propósito? Para confundirlos, los confunde, ¿verdad? Para que entonces no se pudieran comunicar entre sí en ese momento. Para entonces, porque la función de establecer ahí era de qué? Esparcirlos, para que se cumpliera Génesis capítulo 1, 28. Ir, fructificar y qué? Llenar la tierra, como dijo acá el hermano, predestinado de un principio, porque en unos 26 no había población, ¿verdad? Mínima, 2, ¿verdad? 2 o 3. ¿Qué sucede? En el 26, 1:28 le dice ir y llenar y fructificar toda la tierra. Cuando Cristóbal Colón y sus amigos llegaron aquí, y aquí habían personas, ¿verdad que sí? Le llamamos indios, pero no, esos indios salieron desde allá, de la Torre de Babel. Lo que pasa es que bajo esa historia nosotros tenemos que buscar lo que es correcto, dejar lo que es incorrecto, y siempre compararlo con la palabra, porque de lo contrario nos podemos confundir. Pero cuando uno habla con esas personas hay que tener cuidado, y es mejor callar y no hablar si no es con la palabra. Hermanos, ¿algún otro comentario? Porque ya el tiempo ha pasado, y sabemos que Esteban, uno de los mártires, ¿verdad?, de la iglesia contemporánea, por lo tanto, debemos que nosotros en conclusión, ¿qué debemos hacer? Cueste lo que nos cueste. Dedicamos de verdad a Dios, buscamos el rostro de Dios y hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Ese fue el caso de Esteban. Esteban tenía el Espíritu Santo a su favor. Entonces, aunque lo apedrearon, hicieron lo que le hicieron, esto no es bajo Cristo. Si nosotros nos mantenemos en ese punto, vamos a pasar pruebas, que van a venir, pero vamos a poder resistir todo lo que venga. Si verdaderamente nos dedicamos. Sí, hay que crecer con esa madurez como la de los apóstoles, el mismo Esteban, el mismo Juan el Bautista, no temer y servir al Señor, sin temor alguno, porque sus promesas son reales y eternas. Gloria a Dios. Hermano Semide para que nos despida. Gloria a Dios. Hermano Israel, le cedió que hermano Semide le da la oportunidad a usted que nos despida.